Diarios de Cantina, un canal deportivo para dejarse llevar por la pasión. Qué gusto estar con ustedes, Arturo y Eduardo Bricio. Caramba, ¿en su casa se hablaba de algo distinto que arbitraje cuando eran niños o no? Era muy frecuente el tema arbitral, es un placerazo siempre. Igualmente, Arturo. Me da pena porque quedaste como Cristo en el Calvario. Aquí estoy y hizo ser crucificado. Y por 2 jueces, imagínate. Pero sí, bueno, fue un tema recurrente desde muy chiquitos. Eduardo y yo éramos fieles compañeros de mi papá. Y pues íbamos al estadio, no existía el Azteca, Ciudad Universitaria, Ciudad de los Deportes. La rutina era ir a desayunar a Arroyo, que estaba afuera de la Ciudad de México. Sí, claro. Y de ahí al estadio, ¿no? Entonces, y luego ya cuando mi papá fue árbitro, yo sí me reservaba el derecho de admisión porque era flojo para levantarme. Pero Eduardo acompañaba a mi papá desde el llano a todos lados. Sí, yo le decía, si mi papá me decía mi compañerito y yo iba a todas con mi papá. Sí, cuando debutó en el llano, ahí estaba yo. Cuando debutó en Primera División, ahí estaba yo. O sea, les tocó antes de ser árbitro. Sí, claro. Ya andaban por este mundo antes de que don Arturo fuera Bueno, árbitro. vivíamos inmersos en el tema del fútbol, Sí. pero mi papá toma el curso, Okay. que habrá sido por 64, 66, yo tenía 8 años, Eduardo ¿Y 7. por afición lo toma? Lo toma porque mi papá tenía un despacho en el centro y a una cuadra había una camisería que la atendía a don Fernando Buergo, aquel inmortal árbitro mexicano. Entonces platicaban mucho de fútbol. Y un día Buergo le dijo, oiga, va a haber un curso de arbitraje que viene a impartir Diego de Leo. Y entonces, ¿por qué no se inscribe? Y mi papá se inscribió al curso. Fue el segundo curso institucional de la Federación Mexicana de Fútbol. De ahí salieron Mario Rubio, Domingo de la Mora, Enrique Mendoza Guillén, Marco Antonio Dorantes. Y en ese inter nos fuimos a vivir a Guadalajara. Cosas de chamba de mi papá. Entonces, todos esos árbitros llevaban ventaja y debutaron en primera. Y cuando regresamos, mi papá se incorporó, pero entonces empezó a arbitrar el llano, el mero llano. Y ahí donde Ahí fue cuando yo fui al debut de mi papá. Por cierto, esos Fernando y Felipe Buergo eran 2 árbitros, hermanos. mundialistas, ¿no? Bueno, sobre todo Fernando. Fernando Buergo. Él fue el árbitro en el Azteca. Todo el mundo te dice, en la inauguración del Estadio Azteca, todo el mundo te dice quién metió el primer gol, que fue Arlindo dos Santos, pero casi nadie te dice en ese legendario América Torino quién era el árbitro. Era Fernando Buergo, que era un fumador empedernido y le dio cáncer de garganta y ya se tuvo que retirar. Pero era Felipe y Fernando Buergo, 2 árbitros mexicanos internacionales, y desde los Buergo hasta las Bricio no ha vuelto a haber unos hermanos que sean FIFA los 2. Sí, claro. Sí, de toda la historia del fútbol mexicano. Oye, y cuando ibas saliendo con tu papá, ¿no les tocó alguna bronca? Porque No, sí. el llano es bravo. Sí nos tocó. Fuerte, grave. Y tú chiquito. Sí, yo sí, súbete al coche. Y ya entonces le querían dar los registros a mi papá por no sé qué. Y ya me había subido yo al coche y mi papá se los aventó. Le pegó a los registros, salieron volando todos los registros. Y en la confusión nos subimos al coche y vámonos. A ver si no nos venían persiguiendo, pero no, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí llegó a haber situaciones muy tensas en el llano, sí. Sí, claro. ¿Y por qué entonces las ganas de seguir con el arbitraje en la familia? No, tan chiquito, ¿no? Ya viendo esas cosas. No, pues es que era un mundo maravilloso, ¿no? Nosotros vivíamos, ya íbamos a entrenar con mi papá los jueves, por ejemplo, a las 4. Pasaba por nosotros y entrenábamos, jugábamos ahí la cascarita, nos íbamos a comer y luego al estadio, no a ver el partido, a ver al árbitro. Claro. Y luego en las tertulias que organizaba mi papá, pues oíamos las anécdotas de Yamazaki, de Mario Rubio, de Marco Antonio Dorantes, de Urrea, tipazo el Urrea que se nos acaba de adelantar en el camino. Entonces, pues los oía las aventuras de Yamazaki platicando de la Copa Libertadores. Entonces, no, soñabas con algún día ver un partido de la Libertadores, ¿no? Es que aparte la casa paterna estaba en el sur, donde Eduardo hasta la fecha vive, ¿no? Cerca del estadio. Entonces era muy común que después del partido, sobre todo los domingos, los que fueron a ver el partido, pues llegaban a la casa. Y los que habían actuado también llegaban a la casa, más tardecito, ¿no? Entonces, pues mi papá compraba una botellita y ahí empezaban la platicadera y nosotros ahí oyendo, ¿no? Y además teníamos las llaves de los coches como modernos valet parking, ¿no? Entonces, que vete por... a su tiempo. No, además mi papá era de los que, vete a comprar una botella.
papá, pero vienen todos, una botella, si no es borrachera. A la media hora la botella había muerto, entonces vete por otra. Pero a deshoras. A deshoras, sí, claro. Porque O domingo o a deshoras, que era muy difícil conseguir un chinguirí a estas horas, Sí. en ese día. Pues Pero ya teníamos nuestros Contactos. Sí. lugares, sí, ya Y teníamos. aprendimos a manejar en los coches de ellos. ¿Y de qué edad? Pues 16 años, 15, 16 Mira. años. Pues ya ahí pues, ni permiso tenemos para Oye, ¿quién manejar. traía mejor coche de los árbitros? Había buenos. Mira, el profe de Leo tenía un Mercedes-Benz así boludito, negro, precioso. Rubio tenía un Falcon negro. Además, aquí un Domingo Pinto. de la Mora tenía un Barracuda. El Barracuda. Además aquí tenía un Pinto que como ese extranjero se lo trajo, fue por él a la frontera y se lo trajo de Estados Unidos. Y cada 6 meses iba, le Renovaba sacaba el el- permiso y regresaba con su... El su coche. Urrea tenía un Bocho. El Pato Molina, que también acaba de morir, el Patito tenía un MG Mira. convertible, así con el volante recortado. Oye, Escogíamos. pues buenos coches, No, ¿eh? pues y además escogíamos en cuál nos vamos. Además éramos los ídolos de la colonia, porque los amigos, vamos por el POM, sí, vamos, y ahí nos trepamos a todos y ahí andamos. Y las niñas suspirando al verlos pasar, ¿no? En esos Era- coches. sí. Era todo un show. Y te digo, y escuchar las historias, ¿no? Porque realmente el tema es en lo que te guste, ¿no? Es como si a lo que te dediques. Pero en este caso, la realidad es que los árbitros de esa época y de cualquiera, ¿no? Pero sobre todo en esa época, que era más romántico, eran seres fascinantes, Fran. Eran seres fascinantes, ¿no? O sea, y escuchar a Arturo Yamazaki, el árbitro de América, el único árbitro que era ídolo en ese momento. en 3 México. veces mundialista. 3 veces mundialista. Que no era fácil. Y el tipo contándote. De los Libertadores. Mira, yo como gozaba las pláticas de la Libertadores y por esas cosas que tuvo el destino, cuando fui árbitro internacional, fui el primer árbitro mexicano en actuar en una Copa Libertadores. Todos soñábamos con que los equipos mexicanos participaran en el prestigiado torneo Para poder internacional. quitar. No, y luego no nos dejaban pitar. Hasta que ya un buen día por azares del destino, me tocó a mí la ida a Felipe la vuelta. Felipe Ramos, mi amigo Felipe. Y muy bien. ¿Y qué partido fue? Fíjate que también yo me adorno que la Copa Libertadores, lo que pasa es que tocaron, creo que en cuartos de final, tocó Monarcas contra América. Entonces, 2 árbitros de equipos mexicanos, y entonces ahí dijeron, no, pues que lo pite un mexicano. Entonces ya fue mira. cuando me tocó a mí. No, para empezar a Libertadores. Era Libertadores, entonces a mí me dieron la ida, quedó bien caliente el partido, y a Felipe la vuelta, calificó el América a la siguiente fase. Pero está una anécdota padre, es que en los partidos internacionales, porque así decía la regla antigua decía, el balón será entregado al árbitro al final del partido. Entonces en los juegos internacionales es tradicional que le den el balón al árbitro. Era un balón penalti padrísimo, con el oficial de la Copa Libertadores, ¿no? Se lo llevé a casa, no hombre, mis hijos lo patearon hasta que quedó así todo Lo descascararon. todo descascarado. Padrísimo el balón. Es Y correcto. te quedabas con ellos, claro. Sí, te quedabas con el balón, sí, te lo entregas. En los juegos internacionales, sí, te llevabas el balón a tu casa, sí. Sí. No, qué maravilla, qué maravilla. Yo recuerdo una vez, fíjate, con Javier Galindo yo tenía alguna relación, la familia, un amigo de mi papá, vivía en Arboledas. Entonces de repente íbamos a su casa a comer los domingos. Y un día llega Javier Galindo, después de un partido de la América, que además yo había ido a ver al estadio. Y dije, ¿es Javier Galindo? Pues sí, era hermano de la esposa del amigo de mi papá. Mira. Y llegó con el balón. Y nos dijo, no, con se jugó. Yo no le creía. ¿Cuántos años después le dieron la razón a Javier Galindo? No, bueno. Además, una personalidad. Javier Galindo fue, muy amigo de mi padre, era del primer curso. Del primer curso, de ahí salió Marcel Pérez Guevara, Alfonso González Archundia, Javier Galindo, Vicente Medina, o sea, otro grupo de árbitros que fueron, y además los echaron a primera división muy rápido. Y fue una renovación tremenda a lo que vino de Leo, ¿no? Porque los árbitros viejos, pues casi se designaban ellos, hacían casi su colegio, ¿no? Entonces dijeron, no, y a renovar, y de Leo debe haber hecho 4 o 5 cursos. Sí. Sacó una gran cantidad de árbitros. De hecho, volvió a venir después de Leo, o sea que nosotros, por ejemplo, mi curso, somos de alguna manera indirectos alumnos de Leo también. Oye, ese Javier Galindo, ¿cómo sabía cosas?
Bueno, en los entrenamientos, pues iban los liebres que corrían y corrían, entonces él les gritaba, ustedes corran, nosotros arbitramos. Un día, en el Estadio Azteca, mi papá era el cuarto oficial y él era el árbitro. Creo que un clásico, un partido importante, y entonces empieza a buscar su uniforme, Galindo, y no lo llevó, no lo metió a su coche, o sea, se quedó en su casa el uniforme. Entonces mi papá dijo, a ver, pues pruébate el mío, y ya se puso el de mi papá, y le quedó pintado. Como que no eran muy del mismo equipo, digamos, pero a partir de ese día quedó muy agradecido con mi papá, entonces le empezó a dar consejos, le empezó a dar muchos consejos. Por decirte algo, le decía, Arturito, tú haces todo al revés. Tú cuando el balón está parado, caminas, y cuando el balón está en juego, corres. No. Cuando el balón está en juego, nadie ve al árbitro, puedes caminar. Cuando el balón se para, ¡corre! Y ahí todo el mundo va a decir, mira cómo corre, el bebé qué dinámico. Entonces lo empezó a hacer mi papá y le dijeron, oiga, que lo vimos muy dinámico, oiga, ya corre más ustedes. Sí, yo también le decía, tú haces todo al revés. Si la falta te toma cerca, pitas y te vas. Y si la falta te toma lejos, pitas y llegas. No, mira, es al revés, si te toma cerca, llega. Haz presencia, te toca lejos, pita y vete. O sea, parecen nimiedades, pero son consejos de oro que de manera indirecta nos llegaron a nosotras cuando empezamos en el arbitraje. Entonces teníamos un bagaje de experiencia ajena que nos ayudó a sobresalir un poquito, ¿no? Y otra importante también que quiero acotar aquí es que el árbitro grande y el árbitro en retiro también es un poquito como los cazadores, son muy mentirosos. Pero de esas mentiras también aprendes, ¿no? Porque a lo mejor, hay anécdotas que las han contado 5 o 6 árbitros distintos. La misma anécdota les pasó a ellos, ¿no? Dices, o a veces te cuentan una que dices, pues esa era mía. Hoy paga el derecho de autor por lo menos, ¿no? Está bien, te pasó, ¿no? Entonces digo, son muy mentirosos también, pero esas mentiras en aquellos tiempos, que éramos niños, no, pues las oías. Sí, claro. Aparte, mira, te sirve porque das cuenta que es un archivo. Entonces te pasa una jugada y dices, esta ya la vi. A ver, mi archivo, mano que afuera del terreno de juego, mano fuera del esta la contó Domingo de la Mora. Hizo esto y esto y esto. O a veces te contaban lo que habían hecho y que había estado mal hecho y te decían su reflexión de qué hubieran hecho. Entonces tú ya tenías el problema, la buena solución y la mala. Sí, claro. Entonces cuando nos llegaba a ocurrir, pues ya llevabas mucha ventaja porque ya te la sabías. Diarios de Cantina.